Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podía acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaba pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Vuelves a tu casa, Cafarnaúm. Allí ya tenías fama, pero todavía la fe de la gente era débil. Tú mismo habías dicho que nadie es profeta en su tierra, y todavía había mucho que purificar en los corazones de algunos habitantes. Pero también había gente de fe. Hoy te traen un paralítico postrado en camilla, y tú te conmoviste profundamente al recibirlo. Y viendo la fe de estos hombres, te decidiste curarlo. Con gran ternura llamas al paralítico hijo. ¿Cómo no te vas a conmover al ver a un hijo tuyo enfermo, postrado, limitado? ¿Qué lección me das? Así me ves a mí también. Incluso cuando me veo pecador, tú me sigues llamando hijo y me invitas a tener confianza. Y esta confianza sé que proviene de un Padre que nunca me dejará de cuidar, sobre todo si estoy enfermo. Gracias por recordarme, Jesús, que soy hijo de un Dios que es amor y ternura. Dame paciencia para presentarme ante ti. Dame hermanos que con su fe también me presenten a ti. Por último, enséñame a ser hermano del enfermo, para que con mi fe también te lo pueda presentar y curarlo. Y lo primero que haces con el Hijo no es curarlo físicamente, exteriormente, sino interiormente. Esta es la enfermedad más grave. Eres en primer lugar Padre de lo interior. Mándame a tu espíritu de amor para que aprenda a vivir sano en mi interior sobre todas las cosas. Que Él me purifique en cada instante y me perdone los pecados. Y también reconozco que eres médico del cuerpo. En esta ocasión, en medio de la discusión para que creyeran los duros de juicio, los escribas, mostraste tu poder sobre el cuerpo y después de perdonar los pecados, los sorprendiste diciendo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Quiero, Jesús, que con tu palabra autoritaria y eficaz despiertes todas mis enfermedades interiores, limpies mi pecado y también sanes mi cuerpo. Ayúdame a caminar con todo mi interior. Quiero ser peregrino de corazón, de voluntad, de inteligencia. Quiero ser peregrino de las bienaventuranzas. Por último, me maravilla que le dijeras al paralítico, una vez curado, que tomase su camilla. Me pregunto, ¿qué necesidad tiene ahora de la camilla quien puede andar? Y en oración, mirándote a los ojos, descubro la respuesta. Llevar la camilla a mi casa significa tener un testigo de tu amor a mi alma, para que no se me olvide quién me ha curado y de qué me ha curado. Quiero, Jesús, que las camillas de mi vida de las que me has levantado sean memoria viva de un pasado oscuro, pero sobre todo
de un presente gozoso y de un futuro esperanzador. Porque mi Dios me ha levantado de ellas, me ha llamado hijo y me ha dejado caminar de nuevo hacia el cielo. Como propósito, te invito en oración a escuchar cómo Jesús te llama hijo, con ternura, y cómo te invita a levantarte de la parálisis espiritual que puedes estar viviendo. Recuerda también esas camillas en las que has estado prostrado y de las que Jesús te ha levantado a lo largo de tu vida, y dale gracias. Cuenten con mis oraciones y en especial quiero pedir para que seamos samaritanos, buenos samaritanos de nuestros hermanos enfermos, sea espiritualmente o físicamente, que nosotros encuentren esa ayuda para acercarse cada día más a Jesús en medio de su dolor. Que María, que también es madre de los enfermos, nos ayude a lograr este objetivo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 16 de enero la Iglesia Católica celebra a San Marcelo. En la serie de los pontífices, el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30. Fue pontífice por un año, del 308 al 309. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Diocleciano, en los años 303 al 305. Animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo, aunque los martirizaran. Elegido sumo pontífice, se dedicó a reorganizar la Iglesia, que estaba muy desorganizada, porque ya hacía 4 años que había muerto el último pontífice, San Marcelino. Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución. Dividió Roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró a un presbítero o párroco. Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo en la última persecución, pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la Iglesia. El Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la Iglesia, decretó que aquellos que deseaban volver a la Iglesia tenían que hacer algunas penitencias por haber renegado de la fe durante la persecución. Muchos aceptaron la decisión del pontífice, pero algunos promovieron tumultos contra él e incluso lo acusaron ante el emperador Magencio, quien, abusando de su poder, que no le permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la religión, expulsó al pontífice de Roma. Según el libro pontifical, el Papa Marcelo se hospedó en la casa de una laica muy piadosa de nombre Marcela, y desde ahí siguió dirigiendo a los cristianos. Al enterarse el emperador, obligó al pontífice a realizar trabajos forzosos en las caballerías y pesebres imperiales, que fueron trasladados a esa zona. El Papa falleció en el año 309. San Marcelo, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Pablo II, Papa. Catequesis. Libertad verdadera. Audiencia general. Cristo libera al hombre de la esclavitud del pecado para la libertad en la verdad. Cristo el Salvador, en efecto, ha venido al mundo para liberar por el precio de su sacrificio pascual al hombre de la esclavitud del pecado. Lo hemos visto en la catequesis precedente. Si el concepto de liberación se refiere por un lado al mal, y liberados de él encontramos la salvación, por el otro se refiere al bien, y para conseguir dicho bien, hemos sido liberados por Cristo, Redentor del hombre y del mundo, con el hombre y en el hombre. Conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Estas palabras de Jesús precisan de manera muy concisa el bien, para el que el hombre ha sido liberado por obra del Evangelio en el ámbito de la redención de Cristo. Es la libertad en la verdad. Ella constituye el bien esencial de la salvación realizada por Cristo. A través de este bien, el reino de Dios realmente está cerca del hombre y de su historia terrena. La liberación salvífica que Cristo realiza respecto al hombre contiene en sí misma, de cierta manera, las dos dimensiones, liberación del mal y liberación para el bien, que están íntimamente unidas, se condicionan y se integran recíprocamente. Volviendo de nuevo al mal del que Cristo libera al hombre, es decir, al mal del pecado, es necesario añadir que mediante los signos extraordinarios de su potencia salvífica, esto es, los milagros, realizados por él, curando a los enfermos de diversas dolencias, él indicaba siempre, al menos indirectamente, esta esencial liberación, que es la liberación del pecado, su remisión. Esto se ve claramente en la curación del paralítico, al que Jesús primero dice: tus pecados te son perdonados, y solo después, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Realizando este milagro, Jesús se dirige a los que le rodeaban, especialmente a los que le acusaban de blasfemia, puesto que solamente Dios puede perdonar los pecados, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Marcos 2:10. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. El hombre postrado, la parálisis de todo bien. Jesús en el Evangelio nos dice: le trajeron un paralítico llevado por 4 hombres, lo bajaron en la camilla. Este hombre es la imagen de la impotencia radical. Sus miembros están vivos, pero sin comunicación con la voluntad. Es un ser fragmentado que depende de otros para acercarse a la fuente de la vida. Jesús en Libro de Cielo nos enseña la causa de esta condición. Él explica que cuando el querer humano domina solo, hace que todo bien quede paralizado. La criatura fuera de la voluntad divina vive en una postración total. Quiere caminar y apenas se arrastra. Quiere obrar y se siente caer los brazos. Quiere pensar el bien y se siente entontecido. Mientras el Evangelio nos muestra el efecto físico, Libro de Cielo nos revela que la verdadera ruina es la voluntad humana actuando sin Dios, la cual se convierte en el principio de todos los males. Escuchemos con atención a Jesús en Libro de Cielo, volumen 36, mayo 19, 1938. Hija mía bendita, date valor, no temas, la virtud, la potencia de mi voluntad es tanta que en cuanto se entra en ella para vivir, quedan paralizados todos los males, paralizadas las pasiones, los pasos y las obras malas. La voluntad humana sufre tal derrota de sentirse morir, pero sin morir, y sin embargo comprende, con gran contento suyo, que mientras se siente paralizar el mal, siente resurgir la vida del bien. La luz que jamás se apaga, la fuerza que jamás disminuye, el amor que siempre ama. Surge en ella el heroísmo del sacrificio, la paciencia invicta.
puedo decir que mi voluntad pone el basta a los males de la criatura, porque no hay principio y vida de bien sino en mi voluntad. Ahora, si mi fiat tiene el poder de paralizar los males, el querer humano, cuando domina solo en la criatura, hace que todo bien quede paralizado. Pobre bien bajo la parálisis del querer humano. Quiere caminar y apenas se arrastra. Quiere obrar y se siente caer los brazos. Quiere pensar el bien y se siente entontecido y como necio. Así que la voluntad humana sin la mía es el principio de todos los males y la ruina total de la pobre criatura. Jesús en el Evangelio nos dice: al ver Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no cura el cuerpo inmediatamente, sino que interviene en la voluntad y el alma del hombre, donde reside la verdadera fractura. Jesús en Libro de Cielo nos enseña un secreto de santidad invencible, la virtud paralizadora de su voluntad. Él nos revela que en cuanto el alma entra en su querer para vivir, ocurre un prodigio inverso. Quedan paralizados todos los males, paralizadas las pasiones, los pasos y las obras malas. Es la derrota de la voluntad humana que, al sentirse morir ante la presencia de Dios, experimenta su mayor triunfo. Libro de Cielo nos explica que el perdón de los pecados en el Evangelio es el inicio de este proceso donde Jesús pone el basta a los males de la criatura para que cese la parálisis del bien. El Evangelio nos dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre no solo recobra el movimiento, sino que recibe una fuerza nueva para cargar con lo que antes lo dominaba, la camilla. Jesús en Libro de Cielo nos enseña que este levantarse es el resurgir de la vida del bien. Mientras la voluntad humana queda paralizada, para el mal surge en el alma el heroísmo del sacrificio, la paciencia invicta y el amor que siempre ama. La fuerza que el paralítico recibe para caminar es la fuerza que jamás disminuye, propia del fiat. El milagro del Evangelio es, por tanto, la sombra de la gran obra que Jesús quiere hacer en nosotros, que el hombre deje de arrastrarse en su propio querer y comience a caminar con la robustez de la voluntad divina. El pecado, el brazo mortífero y la parálisis interna. Jesús en el Evangelio nos dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús mira al hombre postrado y, antes de tocar sus nervios o músculos, toca su conciencia. Él sabe que la parálisis exterior es solo un pálido reflejo de la verdadera tragedia, la ruptura de la gracia. Jesús en Libro de Cielo nos enseña la naturaleza de este mal. Él revela que el pecado es un abrazo venenoso y mortífero, que no solo mata al alma, sino que envenena todas las virtudes. Nos explica que el pecado es la única cosa que puede dañar a la criatura y volverla ignominiosa ante él. Si el pecado es venial, hiere y debilita. Si es grave, da la muerte. La parálisis del hombre en Cafarnaúm es la imagen visible de lo que el pecado hace invisiblemente. Deja al alma sin fuerzas, sin vigor y sin capacidad de moverse en el orden de lo divino. Escuchemos a Jesús en Libro de Cielo, volumen 3,
Enero 5, 1900. Hija mía, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero al alma, y no solo a ella, sino también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que vuelve al alma muy débil y enferma, y junto con ella se enferman las virtudes que había adquirido. ¿Qué arma mortal es el pecado? Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla, ninguna otra cosa la vuelve ignominiosa, odiosa ante mí, sino solo el pecado. Así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas y restituye el vigor a las virtudes. Y esto más o menos según las disposiciones del alma. Así obra la virtud del sacramento. Jesús en el Evangelio nos dice, al pronunciar el perdón, Jesús está ejerciendo su autoridad mesiánica de reconciliación. El perdón no es un simple olvido de la falta, es una recreación del hombre. Libro de Cielo nos enseña que así como el pecado mata, el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas. Jesús nos revela que este sacramento restituye el vigor a las virtudes. El paralítico recupera la capacidad de levantarse, porque la virtud del perdón ha quitado el veneno que lo mantenía débil. En Libro de Cielo, Jesús subraya que la eficacia de esta cura depende de las disposiciones del alma. El perdón de Jesús en el Evangelio es el antídoto que neutraliza el arma mortal del pecado, permitiendo que la savia de la gracia vuelva a circular por los miembros espirituales del alma. El Evangelio demuestra su poder para perdonar, haciendo que el hombre se levante. La salud recuperada es el signo de la belleza del alma perdonada. El Libro de Cielo nos enseña que nada vuelve al alma tan odiosa ante Dios como el pecado. Al perdonar, Jesús quita esa ignominia. El levántate de Cristo es el llamado al alma para que deje de estar enferma y recupere su vigor original. Hoy Jesús nos recuerda que solo bajo su voluntad el alma puede estar libre de este abrazo mortífero, pues su querer es la vida que impide que el pecado penetre hasta las vísceras del espíritu. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El milagro es una prueba de autoridad, un signo visible y pasajero que confirma una verdad espiritual. En Libro de Cielo, Jesús nos enseña que la verdad es más que el milagro. Él revela que los milagros físicos son solo sombra de su potencia y luz pasajera. Un milagro, aunque asombroso, se reduce a la persona y muchas veces quien lo recibe ni siquiera se hace santo. En cambio, la verdad lleva consigo la vida divina permanente. Por lo tanto, el milagro de la curación en el Evangelio es el velo que esconde el milagro más grande, la revelación de la verdad, que es vida que jamás muere y tiene la virtud de renovar todo el mundo. Escuchemos. Libro de Cielo, volumen 23, septiembre 21, 1927.
no hay otra prueba más cierta y segura y que pueda hacer más bien tanto a ti como a los demás que el haberte manifestado tantas verdades. La verdad es más que el milagro. Ella lleva consigo la vida divina permanente, y a donde llega, si hay alguien que la escucha, biloca la verdad junto con su vida para darse a quien la quiera. Por lo tanto, mis verdades son luz perenne, no sujeta a apagarse, y vida que jamás muere. ¿Qué bien no puede producir una verdad mía? Puede formar santos, puede convertir las almas, puede poner en fuga las tinieblas, y tiene virtud de renovar todo el mundo. Por eso es que hago un milagro más grande cuando manifiesto una verdad que cuando doy otras pruebas de que soy yo el que va al alma, o que si hiciera otras cosas milagrosas, porque éstas son sombra de mi potencia, son luz pasajera, y como es pasajera, no lleva a todos la virtud milagrosa, sino que se reduce al individuo que ha recibido el milagro. Y muchas veces, quien ha recibido el milagro ni siquiera se hace santo. En cambio, la verdad contiene la vida, y como vida lleva su virtud a quien la quiera. Ten por cierto, hija mía, que si yo al venir a la tierra no hubiera dicho tantas verdades en el Evangelio, a pesar de que hubiera hecho milagros, la redención habría sido obstaculizada, sin desarrollo, porque las gentes no encontrarían nada, ni enseñanzas, ni luz de verdad para aprender los remedios, para encontrar el camino que conduce al cielo. Así sería de ti si no te hubiera dicho tantas verdades, especialmente acerca de mi adorable voluntad, que ha sido el más grande milagro que he hecho en estos tiempos. ¿Qué bien traería tu misión tan grande confiada a ti, de hacer conocer el reino del Fiat Supremo? En cambio, con el haberte dicho tantas verdades acerca de él, se puede conocer mi divina voluntad en el mundo, puede ser restituido el orden, la paz, la luz, la felicidad perdida. Todas estas verdades llevarán al hombre en su regazo a su Creador, para darse el primer beso de la creación y para ser restituida en ella la imagen de aquel que la creó. Si tú supieras el gran bien que lleva a las criaturas todas las verdades que te he dicho, te estallaría el corazón de alegría. Jesús en el Evangelio nos dice: el hombre se levanta, toma su camilla y se va a su casa. Se le devuelve al orden de su vida normal, pero con una nueva realidad. Jesús en Libro de Cielo nos enseña la necesidad vital de las verdades para encontrar el camino. Él explica que si al venir a la tierra no hubiera dicho tantas verdades en el Evangelio, la redención habría sido obstaculizada, sin desarrollo. Las verdades son la luz verdadera para aprender los remedios, para encontrar el camino que conduce al cielo. El milagro del paralítico lo devuelve a su casa, pero la verdad del perdón le da el camino al cielo. La misión confiada a Luisa Picarreta de hacer conocer el reino del Fiat Supremo es el más grande milagro de los tiempos modernos, porque estas verdades son las que pueden llevar al hombre en su regazo a su Creador. El Evangelio nos dice: la gente se asombra y glorifica a Dios, pero la escena termina con un hecho concreto: el hombre camina. Jesús en Libro de Cielo nos enseña el efecto supremo de estas verdades: la restitución del orden, la paz y la felicidad perdida. Las verdades sobre la divina voluntad llevan al hombre a darse el primer beso de la creación con su Creador y a ser restituida la imagen original.
Jesús nos revela que el gran bien que llevarán estas verdades es la restitución total. Si el paralítico sintió alegría en su cuerpo, el alma que acoge la verdad del fiat siente que le estallaría el corazón de alegría por la inmensidad del bien que recibe, que es la vida misma de Dios. Confrontación sobre la parálisis del bien. Reconozco que cuando mi voluntad humana domina sola, mis actos nacen paralizados, sin fuerza, luz ni mérito divino, o estoy dispuesto a dejar que el fiat supremo derrote mi yo, para que resurja en mí la vida del bien y el amor que siempre ama. Sobre la raíz de mis heridas, soy consciente de que el pecado es el único abrazo venenoso que debilita mis virtudes y me postra en una camilla de ignominia, y acudo a la confesión no solo por alivio, sino para que Jesús me restituya el vigor necesario para no salir jamás de su querer. Sobre el milagro de la verdad. ¿Sigo buscando a Jesús solo por milagros pasajeros y luces que se apagan? ¿O he comprendido que las verdades del libro de cielo son el milagro más grande, pues llevan consigo la vida divina permanente que puede restituirme el orden, la paz y el primer beso de la creación? Oremos. Oh Jesús divino, que con tu palabra invencible detienes el mal y resucitas el bien. Te damos gracias, Jesús, porque en la curación del paralítico nos muestras el camino hacia nuestra propia restauración. Te pedimos que con tu mano santísima no dejes de tocarnos para paralizar nuestras pasiones y sanar las llagas de nuestra voluntad humana. Danos la gracia de no conformarnos con milagros externos, sino de abrazar tus verdades divinas como nuestra vida perenne, que al levantarnos de nuestra postración no caminemos solos, sino fundidos en tu voluntad, cargando con nuestros actos humanos para transformarlos en gloria eterna. Que tu bendición restituya en nosotros la imagen de nuestro Creador y que nuestro único caminar sea dentro del océano de tu querer. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el querer de Dios, siempre.